Dentro del estudio de los biocombustibles, es importante considerar su estado físico que va a depender de algunas condiciones, si se presenta en forma sólida, si presenta en forma líquida o se presenta en forma gaseosa. Se había mencionado que los biocombustibles sólidos son aquellos que presentan una sustancia compacta. Aquí ponemos como ejemplo el caso del carbón, la madera o la biomasa en diferentes presentaciones. Si es líquido, tenemos los combustibles derivados del petróleo, principalmente del diésel, el queroseno, luego de la refinación del petróleo. Y gaseosos se presentan en forma de gas butano, forma de gas propano principalmente. El- Ahora, los biocombustibles son combustibles derivados de fuentes orgánicas, como la biomasa y los residuos orgánicos. Esto consideramos que es una de las principales o una de las principales alternativas para reducir las emisiones de manera rápida y eficiente en los próximos años, especialmente en todo lo relacionado a a la movilización. Los biocombustibles para su transformación, primero la biomasa, que es de origen orgánico, esta sea vegetal o animal, a través de diferentes procesos químicos, termoquímicos y biológicos, se transforman. Y estos se transforman para poderlos convertir en biocombustibles. Entonces, los biocombustibles los vamos a poder clasificar en biocombustibles de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y biocombustibles de cuarta generación. Entonces, los de primera generación son combustibles obtenidos a partir de residuos agrícolas, a partir de aceites vegetales, como aquí es el caso de los biocombustibles del bioetanol y el biodiesel principalmente. Los de segunda generación, los que provienen de residuos orgánicos y que no se destinan para la alimentación. Eh, son, Estas pueden llegar a competir con las industrias agroalimentarias y forestales. Estos pueden ser aceites de cocina usados y la fracción orgánica de residuos urbanos, como el biogás y el biometano. Los biocombustibles de tercera generación se extraen de algas principalmente y de plantas acuáticas. Esto tiene un contenido de aceite natural que de al menos un 50%. Y los biocombustibles de cuarta generación es modificar genéticamente a ciertos microorganismos para mejorar la captación, la generación de energía y el almacenamiento de dióxido de carbono. Dentro de los principales biocombustibles debemos hablar del biodiesel, del hidrobiodiesel, del biogás, del bioetanol, del biobutanol y del biometano. Bueno, todos ellos son considerados biocombustibles renovables y que vamos a ir abordando cada uno de ellos en el transcurso de la siguiente charla. Entonces, es de considerar que la biomasa, a través de diferentes procesos biológicos, mecánicos y térmicos, y diferentes tratamientos como la hidrólisis, la oxidación alcalina, la ozonólisis, la expansión de calor, el secado, la pirólisis rápida, lenta, la peletización, torrefacción, se van a convertir a través de diferentes procesos químicos como la esterificación y procesos biológicos como la fermentación, la digestión anaerobia, la combustión, la pirólisis y la gasificación en productos terminados. De esta manera vamos a obtener el biodiesel, el bioetanol, el biogás, y se va a generar calor, se va a generar gas y se va a generar los biocombustibles propiamente. Entonces, recordando, la biomasa es resultado de la fotosíntesis ocasionado por la energía solar. Esto a través de este proceso bioquímico se convierte en biomásicas, siendo de diferentes orígenes, siendo residuos agrícolas, forestales, residuos de industrias o de residuos urbanos, de aguas residuales, etcétera. Entonces, la bioenergía se puede convertir en un excelente negocio que puede ayudar a suplementar en algún punto, en algún porcentaje, a los combustibles de origen del petróleo, principalmente en este de aquí. Entonces, la biomasa con destino energético va a ser de diferentes cultivos, de diferentes orígenes, y que van a ser utilizados como materia prima para ser utilizado después en los procesos de transformación.
Ahora vamos a hablar acerca de la transformación de las materias primas de diferente origen en biocombustibles. Cualquiera de ellos es importante tomar en cuenta lo que es un bioreactor. Entonces, existe una gran variedad de tratamientos químicos de distintos tipos de biomasa para producir biocombustibles líquidos y gaseosos, que pueden ser el bioetanol, el biodiesel y biogás. Estos están basados en procesos de degradación, en procesos microbianos de degradación de la materia orgánica. Conocer el proceso, su control y diseño pasa por tener conocimientos de bioreactores. Entonces vamos a abordar todos los aspectos técnicos de las instalaciones orientadas a- al control industrial, tales como el cálculo y tiempos de retención, diseño de sistema de aireación, dimensionamiento de sistemas, cálculo del recipiente, etc. Entonces, un reactor podemos considerar aquel donde ocurre un cambio en la composición de la sustancia de alimentación a través de una reacción química. Eso lo consideramos un reactor. En cambio, un reactor biológico o bioreactor es un bioreactor donde se producen reacciones en este recipiente vinculadas a metabolismos de seres vivos, que son generalmente los microorganismos, y en forma general vamos a estudiar el crecimiento de las células. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver que los reactores debemos distinguir entre reactores biológicos o bioreactores, como los recipientes donde las reacciones que produces están íntimamente vinculados al metabolismo de los microorganismos, generalmente el crecimiento de células. Ahora, debemos que tener claro que durante el crecimiento, las células secretan sustancias que pueden ser útiles para el ser humano. Esto pueden ser combustibles, antibióticos o sustancias químicas de aplicación agrícola e industrial. Nosotros en la obtención de estas sustancias intencionalmente hacemos crecer células deseadas en estos recipientes, en estos bioreactores. Por esto debemos proporcionar las condiciones para que estos microorganismos puedan desarrollarse como tales como alimento, un correcto alimento, eliminación de inhibidores para que eviten la desaparición de células que nosotros queremos que crezcan, eliminación de la competencia, es decir, la presencia de otros tipos de células que no nos interesan, y condiciones determinadas que pueden ser la temperatura y el pH principalmente. Una vez que hemos producido la sustancia que se quiere, esta queda diluida en el caldo del bioreactor. Por lo tanto, luego su separación, su extracción es de suma importancia y se lo puede realizar a través de otro método, como puede ser otros métodos químicos, como pueden ser la destilación o la purificación de estas sustancias en forma específica. Entonces, en microbiología, a la cantidad o concentración de microorganismos en el bioreactor se denomina biomasa. Entonces podemos hablar de biomasa viable, biomasa muerta y biomasa total. En este contexto, no debemos tener claro que cuando hablamos de biomasa a nivel de bioreactores, estamos hablando de la cantidad de microorganismos presentes. En cambio, cuando hablamos de biomasa en el, en el ámbito general, estamos hablando de todo residuo orgánico, pero aquí estamos hablando en, en el ámbito de la microbiología como el sustrato que vamos a utilizar para el crecimiento microbiano. Para ello es necesario que los microorganismos tengan suficiente alimentación. Entonces, los microorganismos necesitan tres tipos de sustancias principales: una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y oxígeno. De, en el caso de fermentaciones aerobias. En el caso de fermentaciones anaerobias no es necesario la cantidad de oxígeno, más bien tenemos que restringir
Esto porque queremos que las reacciones químicos biológicas se den sin la presencia de oxígeno. Para conocer exactamente, para conocer la cantidad de alimento que necesitamos y cuánto producto se desea obtener en un determinado proceso, en este caso, en este bioproceso, se puede partir de una reacción estequiométrica de lo que queremos hacer. Los microorganismos pueden ser analizados en cuanto a su composición elemental de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno a través de su forma empírica, una molécula de carbono, un sinnúmero de moléculas de hidrógeno, un sinnúmero de moléculas de oxígeno y un sinnúmero de moléculas de nitrógeno. Y existen referencias en cuanto a la composición elemental de los microorganismos que más comunes se utilizan. También tiene que ser conocida la forma del sustrato y del microorganismo y sobre todo el producto secretado durante su crecimiento. Y de acuerdo a la composición de microorganismos, el sustrato y los productos se pueden escribir la ecuación estequiométrica general del microorganismo, en este caso que va a entrar en la fermentación. No se incluyen todos los elementos del medio de reacción, sino aquellos que se consideran limitantes, que suelen ser la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, principalmente. Pueden existir otro sinnúmero de sustancias que intervienen en el crecimiento de los microorganismos, pero principalmente son la fuente de carbono, la fuente de nitrógenos, los principales. Ahora, tenemos varios tipos de bioreactores que se clasifican como que son recipientes donde se van a dar a conocer, donde se van a producir las bioreacciones específicamente. Tenemos el tipo tanque agitado, que como lo vemos aquí, consta de un agitador, que es que es un parámetro operacional muy importante a ser tomado en cuenta. Tenemos el de flujo pistón. eh, pues tenemos también desde un sistema discontinuo, semidiscontinuo y continuo. Y para ello nosotros tenemos que realizar el cálculo mecánico del recipiente donde va a ocurrir la bioreacción. Debemos dimensionar los sistemas de agitación. Tenemos que diseñar el sistema del control del pH, diseño del sistema de limpieza y de esterilización que debe tener este recipiente, es decir, este bioreactor. Como habíamos mencionado, es necesario conocer la cantidad exacta de carbono y nitrógeno que se necesita, y esto se lo hace a través de una estequiometría microbiana, partiendo de una ecuación general, que es donde está generalmente involucrada la glucosa, más el oxígeno y más una molécula de amoníaco para producir una determinada cantidad de un carbohidrato más el dióxido de carbono más agua y la molécula correspondiente. Entonces aquí en la parte inicial de la fórmula vemos que este constituye la fuente de carbono que se va a utilizar, la fuente de nitrógeno que viene a ser el amoníaco y la composición final que es del microorganismos. Entonces, que solamente vamos a tomar en cuenta aquellos medios de reacción que se consideran limitantes. Y concluyendo que el carbono, el oxígeno y el nitrógeno son los principales, aunque pueden existir otras fuentes de esto. Entonces, en forma general, podemos tomar como ejemplo el microorganismos. Aquí tenemos el Aerobacter aerogenes, el nutriente limitante, y en este caso es el glicerol, puede ser la glucosa, puede ser el etanol, que son sustancias que se producen durante el metabolismo microbiano, y la forma empírica quedaría de de esta manera. Aquí es muy importante mencionar que los números pequeños que vemos ahí, el número A en este caso nos va a indicar los moles de oxígenos consumidos en la reacción por mol de sustrato. El B indica los moles de amoníaco consumidos en la reacción por mol de sustrato. El C nos va a indicar aquí los moles del microorganismos de la biomasa que se obtienen por mol de glucosa consumido. El C, E y F son los moles de hidróxido de carbono y agua y etanol producidos por la mol de glucosa respectivamente. Entonces, el número de ecuaciones obtenidas en los balances de cada elemento puede ser o es inferior al número de incógnitas, lo que hace que este sistema de ecuaciones lineales
resulte bastante indeterminado. Esto obliga a resolver el sistema y a través de cálculos complementarios como la, de la relación de la obtención biomasa oxígeno y biomasa dióxido de carbono a través de experimentos específicos que se realiza a nivel de laboratorio. La relación biomasa-oxígeno es el número de células que se obtiene por mol de oxígeno consumido. Esto es justamente la inversa de la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno. Es decir, aquí la demanda biológica de oxígeno, que lo definimos como el oxígeno consumido por mol de sustancias producidas, y la biomasa de oxígeno y biomasa de dióxido de carbono, que se obtiene mediante un sencillo experimento en el que una concentración de células conocidas se hace crecer en un medio de cultivo determinado, en el cual se ha colocado una sonda que se mide en forma instantánea la concentración de oxígeno o dióxido de carbono, según sea el caso. En cuanto a la modificación de la concentración de estos gases, se mide la variación del número de células y se obtiene el sistema de ecuaciones para las reacciones que se indica. Entonces, esto es lo que habíamos mencionado. Y la base estequiométrica, en este caso, vamos a coger una fuente de glucosa, que es el C6H12O6, más una molécula de oxígeno, más una molécula de amoníaco, vamos a tener el correspondiente composición del microorganismo. Vamos a tener la molécula de CO2, la molécula de agua y la molécula correspondiente del sustrato específico. Entonces, en este caso, los números pequeños, que son los coeficientes que tenemos que calcular, van a ser, en este caso, A, B, C, y que estos nos van a hacer los insumos para entrar a la ecuación. En este caso, el carbono, vemos que nos va a quedar de acuerdo a los números que hemos obtenido, en este caso, 173, 2, 6, y pues en función del microorganismo, haciendo el cálculo nos queda 0,171, que esta es la relación. Entonces, la, la de resolución del sistema de ecuaciones, que lo vemos de esta manera expresado, y nos queda C6, H12O6 con una molécula de glucosa más el coeficiente estequiométrico. Y al final nos va a quedar el valor del 2,40 y 1,98 y la biomasa de oxígeno y la biomasa de dióxido de carbono va a ser de 0,70, tal como estamos viendo en estos. Eh, entonces la relación de masa o de moles también se puede expresar a partir de esta combinación básica. Con el rendimiento de la biomasa en sustrato va a ser igual al- a la relación de biomasa-sustrato, que generalmente lo vamos a relacionar con la letra y se puede expresar como la relación de masas en relación a la relación de moles. Es decir, como la masa de microorganismos, en este caso XY y X sub cero, la relación de microorganismos producidos en relación a la masa del sustrato consumido o los moles de microorganismos producidos en relación a los moles de sustratos consumidos. Las relaciones biomasa-oxígeno y biomasa-producto las calculamos de acuerdo a las ecuaciones presentadas aquí y esto nos va a dar el número de moles de células en función de moles de sustratos y luego los gramos de célula en función de gramos de sustratos. Y aquí está lo correspondiente. Aquí tenemos la molécula de glucosa más el oxígeno más el amoníaco nos va a dar la composición del microorganismos más el dióxido de carbono más el agua y más el carbonato para más el- la molécula de carbohidrato respectiva. Si la masa cambia también a través de los coeficientes, pues también cambia la cantidad de sustrato producido. Entonces, en este caso, la relación moles de células, moles de sustratos cae en 3,88 y esto va a dar paso al rendimiento sobre diferentes fuentes de carbono. Entonces vamos a tener como sustratos, por ejemplo, el malato, el acetato, la glucosa, la melasa que se utiliza muchísimo, el metanol, el etanol, el isopropanol, las parafinas, el metano, y nos va a dar una diferente
relación de biomasa-sustrato, que está expresado aquí con la letra XS, y una diferente relación masa-oxígeno y la variación de la producción del rendimiento bacteriano. Entonces, en los tipos de bioreactores vamos a encontrar diferentes tipos, como habíamos visto anteriormente, y uno de ellos es el tipo discontinuo. Pero es muy importante mencionar aquí que las etapas de crecimiento microbiano constituyen la fase de letargo, la fase de adaptación o de letargo que se le conoce, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Es decir, va a haber una relación entre el tiempo de propagación, el tiempo de crecimiento del microorganismo en relación a la concentración de células que se tienen. Esto en un reactor discontinuo. Entonces, a medida que va aumentando el número de microorganismos, también va aumentando, aumenta el número de tiempo, aumenta también el número de microorganismos en forma exponencial. Entonces, existen diferentes maneras de expresar la cinética microbiana y una de las más conocidas es dependiendo cómo nosotros le adaptemos de acuerdo a las condiciones del tanque o de acuerdo a las condiciones del bioreactor para nosotros hacer crecer los microorganismos. Entonces a tener que, vamos a tener que la velocidad de crecimiento celular va a ser proporcional al número de células existentes. Entonces vamos a tener que la cantidad de crecimiento celular, a ver, vamos a ver esto. Muy bien. Y en este caso, a ver, aquí, déjame. Entonces, tenemos que la velocidad de crecimiento celular va a ser proporcional al número de células existentes. Vamos a tener que dx sobre la diferencial del tiempo va a ser igual a la tasa máxima por el número de células. Entonces la tasa de proporcionalidad se denomina tasa de crecimiento celular y lo vamos a hacer en vez de seleccionar. Vamos a simbolizar por la letra mu. Esta va a ser la tasa de crecimiento celular. Entonces podemos demostrar el crecimiento exponencial de la población de la siguiente manera. Entonces tenemos la diferencial del crecimiento celular en función del tiempo va a ser igual a la tasa de crecimiento celular por el número de células y la cantidad de microorganismos en función de la cantidad inicial de células va a ser a la tasa de crecimiento celular por la diferencial del tiempo. Si integramos esto, vamos a tener el número inicial de microorganismos, el número de microorganismos por la diferencial del número de microorganismos sobre el número de microorganismos. Y esto va a ser igual a la integral de del este caso del tiempo de letargo, que lo vamos a determinar con T lag, que es el tiempo de letargo, sobre el tiempo neto por la tasa de crecimiento microbiano por la diferencial del tiempo. Esto nos va a dar, esto lo podemos transformar en logaritmo natural del número de microorganismos en función del número inicial de microorganismos y esto va a ser igual a la tasa máxima de crecimiento celular en función del tiempo menos del tiempo de letargo. Y esto nos va a quedar que el número de microorganismos va a ser igual va a representar, a ver qué pasó aquí. Luego va a representar, a ver qué pasó aquí. Va a representar a la concentración inicial en el reactor, que en este caso va a ser muy baja, por el exponente
El exponente elevado a la tasa de crecimiento celular en función del tiempo menos del tiempo del letargo. La. En este caso, X sub 0 va a representar la tasa de crecimiento inicial en el reactor, X va a representar la concentración celular en el tiempo y tiempo de lag es el tiempo del letargo. Entonces, la tasa de crecimiento celular, que en este caso va a ser mu, u, se modeliza generalmente en la ecuación de Monod, que para esto necesitamos nosotros conocer la tasa máxima de crecimiento microbiano, que se representa mu máximo, y la concentración y la constante de saturación, que lo vamos a presentar con la letra K, S. Y estos son los parámetros cinéticos que tiene que tener la cepa, que van a depender de la temperatura principalmente, es decir, esto va en función de la temperatura y el pH. Y se obtiene esto lo obtenemos en forma experimental. Entonces, conocida la tasa máxima de crecimiento celular y la constante de saturación, la tasa de crecimiento microbiano, mu, en este caso mu, mu va a ser igual, a la tasa máxima de crecimiento microbiano menos la saturación, o mejor dicho, menos la concentración del sustrato sobre la constante de saturación y más el sustrato respectivo. Por lo tanto, la tasa de crecimiento microbiano se aproxima mucho a la máxima. Ahora, cuando la concentración del sustrato es baja, la constante de saturación ya no es despreciable y la tasa de crecimiento es menor a la máxima. Si existe más de un tipo de alimento limitante, por ejemplo, una fuente de carbono, que lo vamos a representar con la letra G, y una fuente de nitrógeno, que lo vamos a representar con la letra N, y oxígeno, y, y oxígeno, y oxígeno. Entonces, de acuerdo a a la ecuación de Monod, la tasa máxima de crecimiento va a quedar minorizada, existiendo una constante de saturación para cada alimento. Entonces, vamos a tener que en este caso la tasa de crecimiento va a ser a la tasa máxima de crecimiento microbiano, que multiplica a la fuente de carbono, que lo habíamos mencionado, que sería G en este caso, sobre la constante de la cantidad de carbono de G más la fuente de carbono. Esto que multiplicado por la fuente de nitrógeno sobre la constante de la fuente de nitrógeno más la cantidad de nitrógeno. Esto multiplicado por la cantidad de oxígeno sobre la constante de la cantidad de oxígeno más el oxígeno producido. Entonces, en este sentido, el modelo de Monod va a quedar modificado en presencia de inhibidores. En el caso de la inhibición competitiva, la constante de saturación va a aumentar, multiplicándose por un factor que lo vamos a determinar A. Entonces, A va a ser igual a la constante eh, de esa, vamos a ponerle A como un factor que nos va a expresar la constante de saturación. El factor va a depender de la concentración del inhibidor, en este caso I, y de una constante de afinidad que vamos a poner KI. Entonces, una inhibición competitiva
una inhibición competitiva, una inhibición competitiva, vamos a tener que la tasa de crecimiento va a ser la tasa máxima de crecimiento microbiano del sustrato en función de la constante de saturación por este factor A y más el sustrato existente. Y una inhibición no competitiva, vamos a tener que la tasa de crecimiento va a ser igual a la tasa máxima de crecimiento microbiano en función del factor y esto por el sustrato en función de la constante de saturación y más del sustrato. Entonces, en este caso, la constante A, esta constante de saturación va a ser igual a uno, ser igual a uno más el inhibidor sobre la constante del inhibidor. Eso se debe indicar que al modelizar la AMONOD para la tasa de crecimiento celular en función del sustrato no es la única ecuación que tenemos, de diferentes modelos que, que se utilizan, pero el más utilizado en este caso es el modelo de MONOD. En este punto es importante realizar el balance de masa de los diferentes componentes que van a entrar en los procesos de bioreacción. En este caso vamos a tener que considerar algunos factores como el volumen del reactor, el caudal de alimentación, el caudal de salida, el caudal de entrada o de alimentación que se conoce, la concentración del componente, la concentración del componente de salida, la velocidad de formación de los componentes, la velocidad de consumo de los componentes. Entonces te quedaría que el volumen del reactor en función de la concentración de cualquier componente y en función del tiempo va a ser igual al caudal de alimentación por la concentración del componente I en un tiempo determinado, menos el caudal de salida por la concentración del componente en la salida, más el volumen del reactor por la velocidad de formación del componente inicial menos la velocidad, menos el volumen del reactor por la velocidad de consumo del componente. Ahora, cuando hablamos del diseño propiamente del reactor, tenemos que determinar los flujos de entrada y los reactivos que van a participar en ello. Entonces, es necesario realizar un balance de cada uno de los componentes y conocer la cinética de reacción. ¿Cuál es el orden que vamos a establecer? Que la velocidad de acumulación va a ser igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, más la velocidad de formación y la velocidad de consumo. En este vamos a considerar eh, algunos componentes como habíamos visto aquí en el balance de masa. Dentro de habíamos mencionado que uno de los principales modelos es el modelo de Monod, pero no es el único. Existen otros modelos que toman en cuenta algunos puntos específicos, pero todos parten a partir del modelo de Monod. Entonces aquí tenemos los modelos con inhibición y los modelos sin inhibición. Dentro de los modelos sin inhibición vamos a tener a Noah, a Webb, a Iva, a Teissier y entre los más conocidos. Entonces, la ecuación de Monod se deduce que a medida que que va terminando el sustrato, la tasa de crecimiento celular disminuye. Entonces, para la determinación del tiempo de retención, se debe fijar un límite de descenso de la tasa de crecimiento. Entonces, para trabajar en una fase exponencial del ciclo, no se debe permitir que la tasa de crecimiento baje más de un 85% de la tasa máxima de crecimiento, es decir, que la tasa de crecimiento debe ser mayor al 85% de la tasa máxima de crecimiento. Se deduce que a partir de la ecuación de modo 2, la concentración del sustrato
debe tener su limitante en el reactor. Aquí tenemos los diferentes tipos de los modelos Tesser Mod. Como ustedes ven, son modificaciones del modelo de Monod y con presencia de inhibidores y presencia sin inhibidores. Entonces, lo que habíamos mencionado, entonces vamos a tener que en el caso de lo que habíamos mencionado, tenemos que 0.85, 0.85, eh, va a ser el porcentaje de la tasa máxima de crecimiento celular. Entonces, esto multiplicado por la tasa máxima de crecimiento va a ser igual a la tasa máxima de crecimiento celular por el sustrato 1 dividido para la constante de saturación más el sustrato 1. Y esto, en función del sustrato 1, nos va a dar igual a 5.66 por la constante de saturación. Entonces, conocida la concentración inicial, que en este caso es S sub 0, que lo vamos a notar de esta manera, la relación biomasa-sustrato del proceso, en este caso el proceso Y, el proceso XS, vamos a obtener una variación de masa celular durante el proceso. La concentración inicial de células en el reactor también es conocido por X sub 0 y la biomasa final como X sub I. A partir de esto se obtiene el tiempo de retención. Entonces vamos a tener nosotros, aquí nomás lo vamos a hacer, vamos a ver que en este caso la relación va a ser igual a la cantidad de microorganismos 1 menos la cantidad de microorganismos inicial dividido para el sustrato inicial, la concentración inicial del sustrato menos el sustrato final. Entonces en este caso vamos a tener, si reemplazamos x sub 1, vamos a tener que va a ser igual a x sub 0 más la variable S que va a multiplicar para el sustrato inicial menos el sustrato final. Eso nos va a quedar el logaritmo natural de la cantidad inicial de microorganismos menos la cantidad final, que va a ser igual tasa máxima de crecimiento por el tiempo de retención menos el tiempo de letargo. Y esto va a dar igual que el tiempo de retención va a ser igual al tiempo de letargo, en este caso lag, más 1 sobre la tasa máxima de crecimiento microbiano más por el logaritmo natural de la concentración final sobre la concentración inicial. Esta variación de la concentración en el reactor en función del tiempo lo podemos deducir de la siguiente manera. Podemos mencionar que el volumen del sustrato en función del tiempo va a ser igual al flujo de entrada más presión inicial menos el flujo de salida por el sustrato inicial más el volumen por el tiempo por, por la velocidad, en este caso, la velocidad de formación, la velocidad de formación del componente inicial menos el volumen por la velocidad de formación del componente a la entrada. Se quería que el volumen, como va a ser una constante,
la función, el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida y esto tiene que ser cero si todas las transformaciones se dieron. Entonces, la velocidad de formación del componente también va a ser cero y la velocidad de formación de consumo, la velocidad de consumo del componente, la velocidad de consumo del componente de consumo, consumo, consumo del componente va a ser igual a uno sobre el valor a calcular, calcular a través de la relación biomasa-sustrato, que va a ser igual a Y X en función del sustrato por la tasa de crecimiento y por el número de microorganismos. Entonces tenemos que la diferencial de sustrato en función del tiempo va a ser igual a menos uno sobre, menos uno sobre la relación biomasa-sustrato. En este caso va a ser Y, Y igual a X sobre S por la tasa de consumo y por el número de microorganismos. Y esto va a ser a la derivada del sustrato en función del tiempo, va a ser igual a menos uno sobre la relación biomasa-sustrato, eso sustrato por la tasa de crecimiento y por la concentración inicial de microorganismos y por el exponente elevado a la tasa de crecimiento por el tiempo menos el tiempo de letargo. Ahí tenemos que el sustrato va a ser igual a la integral del tiempo de letargo sobre el tiempo inicial por menos uno sobre la relación biomasa-sustrato por la tasa de crecimiento por la cantidad inicial de microorganismos menos el exponente por el tiempo, por la tasa de crecimiento menos el tiempo por el tiempo de letargo y por la diferencial del tiempo. Y esto quedaría que el sustrato va a ser igual a menos uno sobre la relación biomasa-sustrato por la tasa de crecimiento elevado al cuadrado, por el número inicial de microorganismos y por el exponente elevado a la tasa de crecimiento por el tiempo menos el tiempo de letargo y esto menos 1. Y esta sería la relación que nos va a servir para realizar los cálculos respectivos de la cantidad de sustrato. De la misma manera, la variación del producto en el reactor como tal, en función del tiempo, lo podemos obtener de la, de la derivada de la velocidad de la derivada del volumen por la presión que va en función del tiempo del tiempo. Esto va a ser igual al flujo de entrada menos la presión de entrada menos el flujo de salida.
Esto por la presión de salida más el volumen del reactor por, por la velocidad de formación del componente de la presión, PF, menos la velocidad, menos el volumen por la velocidad de consumo del componente. Entonces, el volumen, como va a ser constante, esto, coma, la velocidad del flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida y este tiene que ser igual a cero. Igual, de igual manera, la velocidad de formación del consumo, en este caso, tomando en cuenta la presión, va a ser igual a cero y la velocidad de formación del componente, en este caso J, ¿sí? Va a ser igual a uno sobre la relación que tiene la biomasa, el número de moles por la presión y por la tasa máxima de crecimiento microbiano por el número de moles. Entonces vamos a tener aquí que la diferencial de la presión, diferencial de la presión en función del tiempo va a ser igual, va a ser igual a uno sobre la relación de moles de la cantidad inicial en función de la presión por la tasa máxima de crecimiento microbiano. Esto nos va a quedar la diferencial de la presión sobre, en función de la temperatura, va a ser igual a uno sobre la relación biomasa sustrato X, X en función de la presión, por la tasa de crecimiento, por la concentración inicial, elevado a la tasa de crecimiento por el tiempo menos el tiempo de letargo. Todo el de letargo. Entonces la presión va a ser igual a la integral del tiempo de letargo por el tiempo total sobre uno sobre la relación de la cantidad de biomasa en función de la presión por la tasa de crecimiento, por la concentración inicial y esto por el exponente elevado a la tasa de crecimiento menos el tiempo de letargo, el exponente de la tasa de crecimiento por el tiempo menos el tiempo de letargo, y por la diferencial del tiempo. Y esto va a dar paso a la presión que va a ser igual a uno sobre, vamos a poner, vamos a poner a la relación biomasa-sustrato, es decir, la relación biomasa-sustrato en función de la presión por la tasa de crecimiento al cuadrado por la concentración inicial de microorganismos que multiplica al exponente de la tasa de crecimiento por el tiempo menos el tiempo de letargo menos 1. Y ahí tendríamos para calcular la presión molesta. Entonces, en función de ello, vamos a ver un ejercicio donde podemos aplicar todo lo mencionado hasta este momento. Entonces vamos a aplicar lo mencionado a través de un ejemplo. Entonces tenemos, determínese el tiempo de retención recomendable en un bioreactor discontinuo de 3 metros cúbicos para fermentación alcohólica con la levadura Saccharomyces cerevisiae para la producción de bioetanol.
Tomando en consideración que si la concentración inicial es de 0,002 gramos por litro de células y 6 gramos por litro de glucosa, se supone que el microorganismo sigue una cinética de Monod con una tasa máxima de crecimiento microbiano de 0,37 horas, un tiempo de letargo de 6 horas y una constante de saturación de 1,35 gramos por litro. Un rendimiento biomasa sustrato de 0,45 y un rendimiento biomasa producto de 3,41. Entonces nos pide calcular la productividad del sistema considerando una limitación de reducción de la tasa de crecimiento celular a un 75%. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Entonces vamos a tener lo que nos menciona. Si consideramos una limitación consideramos una limitación vamos a considerar una limitación de la reducción de la tasa de crecimiento celular a un 75% máximo. Entonces tenemos una reducción del 75%, reducción del 75%. Entonces tenemos que 0,75 por la tasa máxima de crecimiento microbiano. Esto va a ser igual a la tasa máxima de crecimiento microbiano, de acuerdo a la relación de Monod por el sustrato inicial sobre la constante de saturación más el sustrato inicial. Esto vamos a tener que el sustrato inicial va a ser igual a 3 por la tasa máxima de la tasa de saturación y esto va a ser igual a 3 por el ejercicio nos dice que la tasa de saturación es 1,35 o 35 gramos por litro, y esto va a ser igual a 4,05 gramos por litro. Entonces, si tenemos la relación biomasa-sustrato, que va a ser Y es igual a la relación biomasa-sustrato, vamos a tener que la concentración final menos la concentración inicial de microorganismos sobre el sustrato inicial menos el sustrato final, esto va a dar que si despejamos la concentración inicial de microorganismos, esto va a ser igual a la concentración final más la relación biomasa-sustrato por la saturación del sustrato inicial menos del sustrato final. Esto va a ser igual a, tenemos que nos dice que 0,002 más 0,175, esto nos dice que la relación final va a ser. Si la concentración inicial es de 50, la concentración inicial va a ser eh, 50 gramos por litro, menos la concentración final que calculamos desde 4,05 gramos por litro. Y esto nos va a dar 8,04 gramos por litro. Ahora, si esto le aplicamos el logaritmo natural, esto va a ser igual a la concentración final menos la concentración inicial. Esto vamos a tener que la tasa máxima de crecimiento por el tiempo de retención menos el tiempo de esto va a ser igual al tiempo de retención, que va a ser igual al tiempo de letargo, más 1 sobre la tasa máxima crecimiento microbiano por el logaritmo natural de la concentración final sobre la concentración inicial. Si esto reemplazamos, nos va a quedar igual a 6 el tiempo de letargo, sí, 6 horas más 1 sobre 0,37, que es la tasa máxima de crecimiento microbiano por el logaritmo natural de 8,04, que fue
relación biomasa-sustrato sobre 0,002. Esto nos va a dar igual a 35,9 horas. Bien, y si hay mismo, eh, entonces, luego de esto, calculamos la relación biomasa-sustrato, que va a ser igual a la relación biomasa-sustrato en función de la presión, que esto va a ser igual a la concentración final menos la concentración inicial sobre la presión inicial y final menos la presión inicial. Esto va a ser igual, eh, esto vamos a ver que P1 despejando va a ser la presión final más 1 sobre la relación biomasa en función de la presión por la concentración final menos la concentración inicial, y esto va a ser igual a cero. En este caso no conocemos la presión es cero, más 1 sobre 3,41 por 8,04 que tuvimos, que fue la concentración inicial, menos 0,002, que es la concentración inicial. Inicial, sí, la concentración inicial es 0,002, muy bien. Y la concentración final, la concentración final de la relación biomasa-sustrato es de 8,404, estamos bien. Esto va a ser igual a 16,08 relación biomasa-sustrato, gramos en función, eh, gramos por litro. Entonces la cantidad total obtenida de etanol en cada lote sería de 3.000 litros por una concentración de 16,08 gramos por litro. Esto sería igual, a ver qué pasó. Por litro. Esto sería igual a 48.247,5 gramos de etanol. Y la productividad sería de 48.247,5 gramos sobre las 35,9 horas. Sería alrededor la relación de 1.343,65 por hora. Y ahí hemos determinado el tiempo de reacción recomendable en el bioreactor discontinuo de 3 metros cúbicos para la fermentación alcohólica, utilizando la bacteria de la Saccharomyces cerevisiae. Entonces, como habíamos visto, calculamos la cantidad necesaria, y que aquí se establecido paso a paso en función de lo que indica cada problema. Muy bien.
Pues la variación de la concentración del sustrato en función del tiempo va a ser uno sobre la relación de la cantidad de biomasa por la relación de la biomasa por hora, en este caso que lo vimos. Sobre la relación biomasa-sustrato por la tasa máxima y por la cantidad de microorganismos. Pues esto va a ser igual a la diferencia del sustrato en función del tiempo y va a ser negativo porque tiende a disminuir la concentración inicial del sustrato multiplicado por al exponente del crecimiento microbiano en función del tiempo por el tiempo de, de letargo. Entonces la cantidad de sustrato va a ser igual a -1 sobre la relación biomasa-sustrato por la concentración inicial de microorganismos por el exponente elevado a la tasa de crecimiento por el tiempo menos el tiempo de letargo -1. Y la concentración del producto va a ser igual, va a ser en función del producto, vamos a tener que va a ser en función de la relación biomasa por el producto, por el número inicial de microorganismos, por el exponente elevado a la tasa máxima de crecimiento, por el tiempo menos el tiempo de letargo -1. Entonces, si el trazo uno, primer lote se renueva 2/3 del volumen del reactor, vamos nuevamente a recalcular todo otra vez en función de la concentración inicial de células, la concentración inicial de células terminadas la primera etapa, la concentración de células terminadas la segunda etapa, la concentración de células tras la segunda etapa, la concentración inicial del sustrato de inoculación en la primera etapa, la concentración del sustrato en la primera etapa, la concentración inicial del sustrato tras la segunda etapa y la concentración del sustrato en la tercera, en la segunda etapa. Entonces aquí de, de de el número de la concentración inicial de la segunda etapa, va a tomar en cuenta la concentración inicial de la primera etapa y el sustrato tras la segunda etapa. Entonces fijamos los valores, realizamos los cálculos y tenemos el tiempo de retención 2 y así sucesivamente. Entonces el producto 2 nos va a dar esta relación matemática que lo podemos ver en la parte final del modelo. Y para el tercer lote y así sucesivamente al final y terminamos que la concentración, luego de terminar todos los lotes, va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los mismos en un tiempo de retención 2 y ahora para la retención 3 llegamos que el producto va a ser igual a la relación biomasa-sustrato en función de la relación biomasa-producto de la del sustrato inicial menos del sustrato final de la etapa 1. Entonces se puede repetir el proceso varias veces y se tiene que la concentración del sustrato en la etapa inicial va a ser igual a la concentración del sustrato al final de la etapa 1. Entonces la concentración inicial del sustrato inicial en la etapa 1 siempre va a ser un tercio en función de la concentración del sustrato inicial 1 más dos veces la del sustrato final. Y el tiempo de retención va a ser igual a la cantidad de veces que también tenga el número de fases que tenga que habíamos visto. Entonces, en conclusión, el tiempo de retención va en función de un número infinito de etapas que nosotros vamos a plantearnos y en función de la relación biomasa-sustrato y biomasa-sustrato y biomasa inicial en función del producto. Entonces, la relación biomasa-sustrato por la concentración inicial del sustrato menos el sustrato final al final de la etapa 1. Entonces, esto es el primer ejercicio que habíamos realizado. En el segundo ejercicio nos menciona que se dispone de un bioreactor discontinuo de 3 milímetros, de 3 metros cúbicos para fermentación alcohólica con levadura Saccharomyces cerevisiae para producción de etanol. Si la concentración inicial es de 0,002 gramos por litro de células y 6 gramos por litro de glucosa, se supone que el microorganismo
sigue una cinética de Monod, con una tasa máxima de crecimiento microbiano de 0,37 de tiempo, un tiempo de letargo de 6 horas y una constante de saturación 1,35 gramos por litro. Un rendimiento másico biomasa sustrato de 0,454 y un rendimiento biomasa producto de 3,41. Tras cada ciclo de reacción se vacía un tercio del volumen, reponiéndose dos tercios del volumen con sustrato a la misma concentración. Y eh, determínense las concentraciones de células y sustrato al inicio y al final de las 15 primeras etapas, punto del tiempo de retención recomendable. Entonces aquí tenemos el número inicial de bacterias, el número final de bacterias, el sustrato inicial, el sustrato al final de etapa uno, el producto al final de cada una de las etapas siguientes. Y el tiempo de retención nos da los valores al finalizar cada una de las etapas. Entonces, el tiempo de retención se resume de 26 horas en total a 3 horas después de la primera etapa, donde la productividad va a ser los 3.000 por 0,26 tercios, nos da a la cantidad de gramos por etanol por hora. Y esta sería la base para el diseño de un bioreactor, donde hemos tomado en cuenta, partiendo de la ecuación de Monod, la constante de saturación, la relación biomasa-sustrato, la relación biomasa-producto, la cantidad inicial de microorganismos y la tasa máxima de crecimiento microbiano. Y con eso terminaríamos el tema por el día de hoy.